¿Lista ya la doctora? Listo. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buena tarde. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues un miércoles muy intenso en temas de información para los habitantes de la Ciudad de México. Doctora, semáforo rojo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 15 de junio? ¿Y por qué? Bueno, aquí está, lo presentó hoy la jefa de gobierno, presentó este semáforo epidemiológico y lo que señala es que va a haber un monitoreo diario de un conjunto de indicadores que va a estar permanentemente revisando con expertos para tomar decisiones de cómo se transita en este semáforo. Por lo pronto, en este momento hay que insistir, estamos en la fase de contagio intenso en la Ciudad de México, seguimos en esta fase de propagación generalizada del virus y debemos mantener el resguardo domiciliario, la sana distancia, el uso de un conjunto de dispositivos para prevenir el contagio si es que tenemos que salir por necesidades esenciales, porque tenemos trabajo en espacios esenciales o porque tenemos alguna necesidad de comprar cosas, de comprar medicamentos y, por lo tanto, mantenernos hasta donde sea posible en el resguardo domiciliario y en la disminución de la movilidad. Ese sigue siendo el mensaje para este momento. Estamos en semáforo rojo, en alerta sanitaria, seguimos. Berenice Trujillo, adelante. Buenas tardes. Un gusto saludar a la doctora Berenice Trujillo. ¿Cómo están funcionando en estos momentos aquellos hospitales que fueron reconvertidos? Me refiero al Autódromo Hermanos Rodríguez o al Centro Banamex. ¿Cómo van con ello? El autódromo es del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero nosotros podemos comentar sobre la unidad temporal COVID, que es la unidad que está en el centro de convenciones. Está funcionando bien, es un hospital de referencia, un hospital de hospitalización de convalecientes, y en este momento hemos tenido ya un grupo muy importante de pacientes. Hemos tenido 181 pacientes ingresados. En este momento hay 110 en piso, o sea, hay 110 camas ocupadas. Y se tienen 57 altas. Es un sitio donde se termina se va a convalecer, se termina el seguimiento especializado, ya son pacientes no críticos que ya están en la fase de recuperación de su enfermedad. Me llamó la atención, doctora, quisieras la separación del caso del autódromo que fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente eres la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Creo claro. Entender que tienes todo el panorama, ¿no? Claro que sí, solo que el detalle de las camas al día no lo tenemos nosotros, pero lo que sí les puedo decir, y eso es muy importante señalarlo, es que hemos trabajado de manera sectorial en todo el enfrentamiento a la pandemia y con una dimensión metropolitana. Entonces, para el caso del autódromo, el IMSS ha recibido 46 pacientes, tiene 46 pacientes no derechohabientes que están siendo tratados ahí. Esto es muy importante señalarlo porque hay una muy clara coordinación con todos los espacios institucionales. Así es. A ver, tocaste el tema de las camas, doctora, y me gustaría conocer, ¿cuál es la capacidad instalada que tenemos en este momento en la Ciudad de México, en todos los hospitales públicos y privados que se están dando la gran batalla contra el coronavirus? ¿Cuántas camas tenemos? ¿Cuántas ocupadas? ¿En qué porcentaje vamos? En este momento tenemos una ocupación de hospitalización general del 76% y de ocupación de hospitalización para personas que requieren cama con ventilador del 67%. Estos son datos promedio, se mueven rápido en el transcurso del día, pero son los promedios generales con los que estamos el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos teniendo disponibilidad, tanto disponibilidad de camas con ventilador como disponibilidad de camas de hospitalización con oxígeno.
Entonces, ahora, esto es importante señalar que es alrededor de 1,000 camas disponibles y 500 con ventilador. Doctora, ahora, en cuanto a estos anuncios que acaba de hacer la jefa de gobierno para retornar poco a poco a la normalidad, sobre todo que estaban hablando de que apenas van a iniciar solamente las actividades esenciales en la Ciudad de México, se hablaba también de empezar a aplicar las pruebas masivas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo vamos con ello? Nosotros hemos aplicado más de 22,000 pruebas PCR y estamos sobre todo monitoreando algunos espacios que son muy importantes y que hemos identificado como puntos de contagio o como espacios donde se requiere una prevención intensiva. Por ejemplo, ¿cuáles? En la central de abastos, muy coordinadamente con el director general de la central de abastos y con los servicios de salud pública, la jurisdicción sanitaria. Ahí la intervención en salud, hay 300 promotores de salud que están trabajando todos los días para identificar casos, para seguimiento de contactos y hay un grupo que está tomando pruebas permanentemente ahí en central de abastos. Esto mismo se repite en hospitales y tenemos en los centros de salud monitores COVID, que son centros de salud ambulatorios donde también se toma muestra a las personas que acuden con sintomatología leve. Es lo mismo, bueno, entiendo que no son lo mismo, pero me gustaría que nos ayudaras a entender cuáles son las pruebas PCR y cuáles las serológicas y cuántas se han aplicado y por qué. Las pruebas, la PCR es la prueba confirmatoria para confirmar casos de COVID-19. Es la más utilizada y la que están haciendo el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, y que está haciendo también el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto de Genómica y algunos otros, bueno, por supuesto el Laboratorio Estatal de Salud Pública y algunos institutos u hospitales privados. Esta es la prueba confirmatoria, ¿no?, de reacción en cadena de la polimerasa. Y las pruebas serológicas están todavía se están definiendo, se están probando, hay varias opciones y la Secretaría de Salud del Gobierno de México está definiendo cuáles serían las que tengan mayor sensibilidad y especificidad para hacer la propuesta. Y estas tienen el sentido de un monitoreo serológico de las poblaciones, es decir, de identificar si hubo alguna experiencia con el virus y si esta experiencia dejó cierta inmunidad. Te preguntaba que cuántas se habían aplicado. Me decías hace un momento, 22,000 PCR para una población tan grande como la de la Ciudad de México. Tenemos, pues es un sistema de vigilancia epidemiológica, como ya se ha señalado, de sitio Centinela, y con esta cantidad de pruebas es una cantidad sustancial en términos de este sistema. Refuerza además el seguimiento en grupos específicos como la central de abastos, los ingresos a reclusorios y los trabajadores de la salud, y también la población que no tiene cuadros graves, pero que acude a los centros de salud. Entonces es una visión, una forma de estratégica de aproximarse a la vigilancia epidemiológica. Ahora, doctora, ¿qué tal están funcionando los filtros que ustedes están utilizando? Es decir, el SMS, la aplicación, las llamadas telefónicas, ¿cuántas han recibido y qué pueden censar a raíz de estas llamadas y de estos filtros de cómo vamos en casos, además de, evidentemente, estas pruebas Centinela de las que nos está hablando? ¿Cómo vamos en ello? Bueno, esto es muy importante porque es de los primeros dispositivos que se pusieron al servicio de la población y nos han permitido dar un seguimiento automatizado, sobre todo de los casos leves y moderados, de los casos que se quedan en domicilio. También ha sido un dispositivo muy importante para permitir la permanencia en domicilio, porque lo que hace este SMS 51515 COVID 19, lo que hace es identificar personas con cierto riesgo, clasificarlas por sintomatología,
hacer llamadas específicas y luego llamadas especializadas, llamadas por un médico, y en algunos casos un grupo muy importante filtrarlos hacia Secretaría de Salud para que sean visitados en domicilio, se atiendan por médico en domicilio y se les tome la prueba. En este momento están casi 400,000 usuarios atendidos, 300,000 cuestionarios completados en términos gruesos, redondos. Casos sospechosos reportados al 911, 6,783, y un grupo muy importante de seguimiento en domicilio desde los centros de salud y las jurisdicciones sanitarias. Entonces ha sido una estrategia muy temprana del gobierno de la ciudad para allegar información, hacer filtrado, hacer seguimiento y hacer seguimiento a través de llamadas telefónicas de médicos. Hablando de este tema de la información, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, apenas hace un par de días presentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad un estudio en el que señalaba que había poco más de 4,500 muertos por COVID-19, de acuerdo a actas que no estaban contabilizados, evidentemente, por los números que han presentado tanto la Secretaría de Salud Federal como ustedes, de los muertos en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, aceptó que no estaban todos, pero ¿en qué nivel estamos de decir cuántos de esos 4,500 no se han sumado? Aquí algo muy importante es reconocer que están solamente notificados los casos confirmados. Esto es importante, eso se ha dicho desde el principio y lo ha dicho el gobierno de México, el gobierno federal, la Secretaría de Salud. El doctor Hugo López-Gatell ha explicado claramente cuál es el procedimiento y por qué se reporta así, y la Ciudad de México, apegada a los lineamientos del gobierno de México, reporta casos confirmados. Ahora, la ciudad recientemente, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica sesionó de manera extraordinaria para conformar una comisión científico-técnica de análisis de las defunciones en la ciudad. Esto es interés para la ciudad, es interés también para el gobierno de México, para la Secretaría de Salud, y hay que decir que en prácticamente ningún país, durante la epidemia, es posible contabilizar con detalle y exactitud todas las defunciones. Los lineamientos que están desde mediados de abril señalan 3 posibles clasificaciones, que son casos confirmados de COVID, casos sospechosos y casos probables. Y entonces lo que se reporta, porque es el dato que tiene mayor certidumbre, es casos confirmados, pero los otros han quedado registrados en los certificados de defunción, y es lo que está trabajando esta comisión. Y esto va a llevar un tiempo para tener el reporte final. Aquí hay una instrucción muy clara de la jefa de gobierno que ya está pidiendo que esta comisión trabaje intensivamente para tener información que le permita seguir tomando decisiones en la ciudad. Doctora, gran parte de los contagios que ha habido en el país tienen que ver con trabajadores de la salud que han estado en contacto con enfermos y por lo tanto han contraído el virus. ¿Cómo vamos con la repartición de insumos para verdaderamente salvaguardar su seguridad? Porque hemos oído muchos casos de médicos que incluso ellos mismos son quienes tienen que comprar estos insumos para protegerse. Bueno, en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad hemos estado muy atentos a esta necesidad, a este insumo estratégico para todos los trabajadores de la salud, y hemos estado dotando permanentemente en todos los hospitales, COVID y no COVID. También aquí hay que señalar que se dota de diferente equipo, dependiendo del área donde el trabajador de la salud o el trabajador de rama médica, paramédica o administrativo está vinculado. Entonces, los grupos que trabajan, por ejemplo, en el CRUM, en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, médicos y médicas que están en urgencias o que están en áreas de terapia intensiva, tienen un equipo más sofisticado, por así decirlo. Hemos dotado permanentemente, son insumos que se gastan rápido, muchos de ellos son desechables y por lo tanto en algún momento puede disminuir el abasto, puede disminuir la cantidad de insumos
pero estamos con equipos en territorio para identificar esto y rápidamente movilizarnos y dotarlos, volver a hacer las dotaciones de este equipo. Y efectivamente son trabajadores que por estar en primera línea, y esto hay que reconocerlo, es un trabajo comprometido, dedicado y de riesgo, tienen mayor probabilidad de contagio. Déjame preguntarte dos temas totalmente distintos, doctora Oliva. Viene la primera fecha importante hoy, después de esta conferencia dada por la jefa de gobierno, es el 15 de junio, fecha importante, pero de aquí a allá estamos esperando aún momentos más críticos de la enfermedad en la Ciudad de México. Y el otro tema, déjame de una vez preguntártelo, ¿qué se está pidiendo para las empresas para el regreso al trabajo? ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, esto lo va a detallar próximamente la jefa de gobierno. Se va a trabajar con las distintas empresas. Desde luego hay lineamientos de nivel nacional y protocolos locales que ya se han venido instrumentando, pero todas las medidas de salud pública deben continuar. O sea, todas estas medidas de higiene, de sanitización, de uso de dispositivos que nos protegen y que nos permiten de alguna manera reducir o limitar, aunque tengan una utilidad limitada, reducir los contagios, la propagación del virus, seguir insistiendo en el lavado de manos. O sea, todas esas medidas de salud pública tienen que permanecer, van a ser transversales. Desde mi perspectiva es que llegaron para quedarse, y si nosotros queremos contender con el virus exitosamente y con esta enfermedad, pues vamos a tener que incorporarlas ya permanentemente a nuestra vida diaria. Y el otro gran bloque de acciones tiene que ver con esto que señaló hoy la jefa de gobierno, de que los protocolos se van a trabajar con equipos científicos, con gente especializada y también con los involucrados, con las distintas ramas de la actividad económica, los distintos sectores. La primera pregunta, te la reitero, ¿se va a extender aún más este pico de la pandemia en la Ciudad de México? ¿Siguen subiendo los números? En relación al modelo epidemiológico matemático que construyó el gobierno de la Ciudad de México y que es el que ha guiado, nos ha permitido estar monitoreando la pandemia en la ciudad todos los días, que se presentó justamente hace un poco más de 2 semanas, que lo generó la Agencia Digital de Innovación Pública. Nos movemos entre el escenario, alrededor del escenario intermedio, y en ese escenario estos días seguimos, como ya lo hemos señalado, en semáforo rojo. Seguimos en un momento de alto contagio y de velocidad intensa de la propagación del virus, y como en este momento estamos ahí, esperamos en las próximas 2 semanas la mayor presión para la infraestructura hospitalaria, para la necesidad de camas hospitalarias y camas con ventilador. Entonces estamos en un momento todavía que requerimos una gran disciplina para no relajar estas medidas de sana distancia y de resguardo domiciliario. Doctora Oliva López Arellano, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Con mucho gusto. Buena tarde. Muy buena tarde, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, 2 semanas más de que se extenderá este pico de la pandemia en la Ciudad de México. Se esperarían, por lo que acaba de decir la doctora Oliva López, más contagios, más demanda hospitalaria, y la recomendación la hace ella y la reiteramos nosotros: quédese en casa. Vamos a un corte.